Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo pensé que no llegaba a esta emisión con usted porque tengo aquí casi una afonía, lo cual va a permitir que quienes hablen más sean ellos y no yo, y eso siempre será una ventaja para usted. No sé si también para ellos, pero los pondré a trabajar más. Y como usted ve, estoy con el diputado Héctor Barrera del Partido Acción Nacional y con Vidal Llerena del Movimiento Morena, que van a analizar para usted el comportamiento de uno de los fenómenos más terribles de la historia contemporánea mexicana, que es la violencia y su incontenible crecimiento y su todavía más incontenible posibilidad de control. No le tengo que dar más datos, ellos se los van a dar a usted, pero le pregunto, diputado Barrera, a ver, ¿qué nos está pasando en este país de cadáveres descuartizados, fosas, muertos por aquí, muertos por allá? ¿Qué pasa? ¿Ya volvimos al Zompantli? ¿Ya estamos otra vez en el Teocalli? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Huitzilopochtli que no se va? Ok, la verdad, muchas gracias, Rafa, a los televidentes. Un gusto estar aquí con ustedes en el programa. Vidal, un saludo, amigo. Sin lugar a dudas, la violencia está totalmente desatada. Creo que todos los mexicanos lo vivimos todos los días. 5 de cada 10 connacionales han sufrido algún tipo de ilícito, de delito, han sido víctimas de algún delito, lo cual pues tiene que revertirse de una u otra forma y lo iremos charlando. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nosotros, traemos la idea que en este periodo que va a arrancar busquemos las iniciativas necesarias para que el marco de la ley contemple las medidas para cambiar, para tratar de modificar o cambiar en algo el tema de la delincuencia que está desbordada, que no hay momento en que no veamos cabezas por un lado, que no veamos descuartizados por otro lado, en todo el territorio nacional, porque además no respeta fronteras, la delincuencia, el crimen organizado, y hemos visto cómo nuestro país se ve devastado por estas personas que causan el mal. ¿Qué hacer? Podríamos platicar de muchas cosas. Creo que el recurso se ha estado enfocando únicamente a videocámaras de videovigilancia, patrullas nuevas, pero ¿en dónde está la prevención? Tratemos la prevención. ¿Dónde está la educación? ¿En dónde está la atención a la víctima? ¿Y dónde está la punición? Porque yo no la veo. Totalmente de acuerdo, Rafa, el tema de la punición, el tema también de estar profesionalizando, capacitando a todos los policías, a los órganos judiciales, a los agentes del Ministerio Público. Yo creo que la ruta es prevención como primer tema, obviamente modernización, tecnología, incentivos a la gente que arriesga la vida. Vi algo muy curioso, acabo de viajar a Guerrero, al puerto de Acapulco, un lugar en donde pues la violencia ha crecido de forma desmedida, y vi el ejército en todas las calles. Entonces, de alguna manera… Y a pesar de eso… hay delitos, y a pesar de eso pues hay este tipo de cosas. Porque el ejército, y con eso viene la discusión que hubo del ejército interior, el ejército pues no es bueno preveniendo delitos, no es bueno investigando delitos. El ejército es bueno en ciertas situaciones muy específicas, donde hay un nivel muy elevado de violencia, entonces se puede disminuir, pero se mantiene un nivel alto justo porque el ejército no es el preparado para estos temas, ¿no? O sea, necesitas policías que entiendan
que suceda en la sociedad, que hagan proximidad, que hagan prevención, que minimicen el uso de la fuerza cuando es necesario hacerlo y solo lo maximicen cuando es necesario hacerlo, ¿no? Yo creo que es interesante porque México fue un país relativamente exitoso para reducir la violencia. Fue uno de los países no desarrollados probablemente que menos violencia tuvo por décadas, después de la revolución, etcétera. O sea, en comparación con América Latina, que siempre fue una región con altos niveles de violencia por muchas tensiones, ¿no? De desigualdad, raciales, etcétera. Y lo que se vino desde, pues sí, finales de los años 90, a raíz, sí, por el tráfico de drogas como el gran motor, pues, ¿no? Y la gran industria financiadora de todo esto, es una escalada de violencia que ya no solo se explica por eso, digamos, ¿no? Es decir, si hay ya una cultura de la violencia que explica la enorme cantidad de homicidios que hay en el país y por eso tendremos que ir a temas de prevención, pero incluso de cultura de la paz, ¿no? De comunidades en donde en comunidades que viven en la ilegalidad completa todo el tiempo y con altos niveles de violencia porque llevan años haciendo eso, ¿no? Yo creo que tenemos una situación muy complicada. Tú decías que el gasto solo va en el equipo de armamento, sí, pero además no bien. ¿No? O sea, ni siquiera hay un buen análisis de, bueno, de veras esto va a lugares, se está usando de la mejor manera. Ahora el gobierno creo que redujo a hacerlo el presupuesto de prevención y ese tipo de Ahora, cuestiones. A ver si no resulta una barbaridad esto, pero en la medida en que en este país había un control de todo, porque todo en este país estaba controlado, digamos en los años de la hegemonía priista, ¿no? Estaba controlado el mercado, estaban controlados los precios, estaba controlada la industria, estaban controlados los sindicatos, estaba controlada la prensa, estaba controlados los concesionarios de los medios electrónicos, estaba controlada la oposición, estaba controlada la delincuencia. Cuando se perdió el control de todo lo demás, se perdió también el control de la delincuencia. Sí, porque no se crearon instituciones modernas de inteligencia, de policíacas, etcétera, para hacer eso en un contexto democrático y en un contexto moderno, más el ingrediente del tema del narcotráfico, que seguramente había tráfico en ese momento, pero no en las magnitudes que se tuvieron. En este país, por ejemplo, mi padre me cuenta, mi abuelo me contaba, que había en las farmacias cocaína disponible para quien trajera el dinero para pagarla. Sí. Se vendía en unos frasquitos amarillos con etiqueta. Sí. Y cuando de ahora, la casa cuando Merck, ahora si eres sí, ¿no? bueno, sí. Y de se hecho, vendía sí. y decía, deme un frasquito de cocaína Sí, y 4 cajas de Benzedrina. Y no pasaba nada. Yo les recomiendo un libro que se llama La búsqueda del olvido, que es como una historia global de las drogas. Buena parte es como Merck desarrolló la cocaína, de Merck, hecho, ¿no? claro. Bueno, sí, yo creo que parte tiene que ver con la mala política de drogas en un país que tiene una enorme ventaja comparativa para exportar a Estados Unidos drogas, así como nuestra gran ventaja en autos es que tú puedes ensamblar un auto en México y tenerlo llevártelo en Texas rodando, en la noche. Llevártelo empujando. Ajá, pues pasa aquí lo mismo, es decir, esa ventaja comparativa la tienes en las drogas y entonces pues tienes un negocio de una utilidad bestial financiando el crimen organizado. En alguna ocasión fui al centro de formación, he ido varias veces, centro de formación policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Debo reconocer el gran esfuerzo que se hace para que la gente que va a la academia pues tenga una profesionalización. Por decir que es lo que empezó esa escuela que se llamaba Academia de Policía en su momento. Era la universidad militarizada latinoamericana. Y el que la convirtió en una escuela de policía fue Arturo Durazo. No el Durazo, que ahora ya será secretario de Seguridad. Le dieron un doctor honoris causa al primer Durazo. Sí, en Washington. Ves a los jóvenes cuando están en la academia, platicas con ellos, charlas con ellos, y en verdad quieren hacer las cosas de una manera diferente, de una forma distinta. ¿Qué es lo que sucede? Traen un tema de ética, traen un tema de moral, traen de servicio. De servicio. ¿Qué es lo que pasa?
que salen a la calle y empiezan a ser infiltradas también por la delincuencia organizada. Que eso hay que tener mucho cuidado. Con todo, la policía mucho en la Ciudad cuidado, de México es mejor que otras policías porque existe la academia. Sí, claro. Con todo Y que después existe, se corrompen en parte. Y porque existe el es mando peor aún único, en otros ¿no? lados donde no hay esas academias. El tema es, o a lo que la idea sería de un servidor, ¿en qué momento se corrompe esto? ¿En qué momento cambia esto? ¿Cómo se modifica? ¿Cómo le podemos hacer ver al policía que cuida que siga con esa vocación de servicio? Está fácil. En un tema hay que darle formación, hay que pagarle bien, hay que darle garantías, claro. hay que hacerlo atractivos, pero eso prácticamente no existe en ningún lado. En la ciudad existe un poco más porque las condiciones son un poco mejores, como en Monterrey, pero quitas esas policías y no hay esas condiciones. Vamos a hacer una pausa y yo les dejo aquí esta provocación. A mí me parece un mito eso del policía bien pagado no se corrompe, porque se corrompe la gente que se quiere corromper. Yo he sabido de casos de gobernadores de estados de la República que se corrompen y tienen un buen salario. Sí, pero es un paquete de cosas. Entonces, bueno, vamos a ver en la siguiente fase del programa cómo lidiamos con estas contradicciones. Okay. Ya está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2018. El primer lugar recibirá 150,000 pesos. Si tienes un proyecto que busca expandir las fronteras del conocimiento de las finanzas públicas y economía, participa. Para mayor información, visita www.cefp.gov.mx. Convoca el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Gracias, regresamos a esto. Si existe en realidad una relación directa entre capacidad de corromperse y salario por el trabajo que se desempeña. En realidad ese no es, digamos, no es la única variable. Lo que uno puede ver en policías de otras partes del mundo que funcionan, países desarrollados y no desarrollados, Colombia, por ejemplo, aquí mismo, digamos, algunas policías estatales con otras, es que si el policía tiene formación, si tiene un salario adecuado, si tiene un seguro médico, si tiene vivienda, pues vas a atraer a mejores personas, se va a crear un ambiente de mejor servicio y en general, digamos, va a ser una policía más capaz de actuar y más difícil de corromperse. Va a haber elementos que se corrompan. Hay elementos que se corrompen en todos lados. Pues ¿por qué hay tráfico de drogas adentro de Estados Unidos? Pues porque se corrompen las policías, digamos, ¿no? Pero en el agregado, pues sí va a haber una diferencia importante. Sí, yo creo también que no solo es el tema del pagarles bien, sino el capacitarlos bien, el dar otra serie de incentivos, pero sobre todo un tema de formación, de vocación de servicio, de que la gente que vaya a las academias tenga el perfil adecuado y que también como sociedad, en la medida de que las cosas vayan cambiando o siendo modificadas, también respetemos a la autoridad o a la Secretaría de Seguridad Pública, a los oficiales que están ahí, porque también hemos visto muchos casos, lo digo con mucho respeto, hemos visto casos en donde hay también ultraje en contra quizás de algún elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, que puede tener razón cuando detiene a alguna persona y que ya con gritos y demás, pues al policía lo dejan sin herramientas porque inmediatamente van y lo acusan al consejo. Y no se trata de defender al policía malo, al policía malo hay que denunciarlo, pero el policía bueno también hay que reconocerle, eso es parte de los estímulos. Por lo menos en el Distrito Federal y en otras ciudades, en lo que fue el Distrito Federal, hay un clasismo muy marcado en contra de los policías. Claro. El policía siempre proviene de muy abajo, de muy abajo, de muy abajo, en esta estratificación social de castas en la que vivimos los mexicanos, ¿no? Entonces, cuando a un policía que nació en una barriada ahí, que apenas está alfabetizado y que es un cuate de pocas luces intelectuales, se baja una señora de una camioneta de 2 millones de pesos y le pega un grito y le dice, usted no sabe quién soy. Lo que le está diciendo es, usted no es nadie.
Yo sí Claro. soy alguien, usted no es nadie. Y parte de la violencia Y el tipo viene por la enorme desigualdad. Y el tipo claro, la desigualdad económica y social genera un complejo que después puede revertirse en el policía abusivo. Ahora sí, que la desigualdad puedo, es una causa. ahora que de la puedo, violencia pues ahora me desquito, ¿no? Sí, pues es el momento, ¿no? La gente... Tengo una lamentablemente, a veces pequeña así cuota de poder. Bueno, así lo justo visualiza. lo que necesitas son policías bien capacitados, con la autoridad suficiente, y ahí no hay como muchos caminos, no hay muchos atajos. Volvemos al tema del ejército. Cuando tú metes al ejército en ciudades de muy alta violencia, logran bajarlo en un primer momento, pero después ya no. El caso de Tamaulipas sería el más crítico, es decir, en Tamaulipas no ha habido una reducción de la violencia importante en los últimos años, a pesar de que el ejército lleva muchos años. ¿Por qué? Porque el ejército no es un cuerpo de seguridad adecuado para reducir la violencia. Lo es la policía porque la policía vive ahí, tiene proximidad, puede investigar, y es lo que tendremos que apostar, y no le hemos apostado a eso. A que de alguna manera los que gobiernan, los alcaldes, los gobernadores de estado, municipios, le inviertan a la prevención del delito. Pero le inviertan enfocado, focalizado. Sí, bien en dónde hecho, porque está la el tema, prevención bien puede hecho. ser Sí, cualquier cosa. bien que no hecho, se gaste, bien realizado, no solo videocámara, no solo patrullitas, porque yo creo que no es por ahí el tema. Yo considero y seré un fiel defensor, capacitación, formación, dicen- mejores salariales, y aún así no estamos exentos, Rafa, perdón, de Sí. que se corrompan, ¿no? Los que Pero- defienden una posición y defienden la otra dicen, ¿no? Dicen, Chihuahua, con César Duarte, redujo los índices de delincuencia. Y alguien dijo, pues sí, claro, toda la delincuencia se la llevó él. Bueno, eso dicen algunos. Pero el hecho es que Ciudad Juárez, y a mí me tocó estar, a mí Duarte me invitó un día a una cosa en Ciudad Juárez, yo me quedé asombrado. Una concentración de 300,000 personas cantando. No sé si el milagro lo hizo Duarte o Juan Gabriel, pero el caso es Desde que... antes hubo intervenciones en Juárez, ¿no? Y ahora otra vez vuelve el brote espantoso. Habría que entender bien eso, ¿Por ¿no? qué? Bien Porque qué también hay efectos pasó. cucaracha, ¿no? Entiendo que no necesariamente el problema de Chihuahua hasta ahora en Juárez, sino en el resto de... Pero lo de Juárez sería interesante ver qué pasó, qué intervenciones tuvieron sentido y qué pudo haber incrementado la violencia. No, Tijuana también fue un caso donde en un primer momento hubo una mejora importante y no tanto. Monterrey es un lugar en donde hubo una mejora importante y más o menos se mantiene. Es probable Bueno, que... sobre todo que en no San se- Pedro, con lo que hizo Ajá. Mauricio Fernández. Y en general como que hubo una idea de la sociedad de reclutar a nuevos policías, trabajar. Lo que sucede aquí, que ahora la inseguridad, bueno, ha incrementado porque el gobierno de Mancera no ha sido bueno. Aún así, los niveles de aquí son mejores que en otro lado. Sí, tendríamos que ir encontrando estas experiencias de qué son las intervenciones que sí nos permiten reducir ¿Y cómo, la y cómo violencia. lograr que sean perdurables? Sí. Porque también ahí hay una especie de sub y baja, ¿no? Primero yo creo que es bien complicado como echar culpas, ¿no? O hacer descalificaciones. Creo que es un tema plural, creo que es un tema que nos debe sensibilizar a todos y de que hemos de actuar en conjunto. En el momento en que podamos referir hoy en tal lugar o en otro lugar hay más o menos, obviamente focalizado para tener el atlas como de dónde es donde más ilícitos se encuentran, porque también la delincuencia aquí asalta y aquí me están atacando, pues hago efecto cucaracha y me voy para acá. Aquí me están atacando, pues me voy para allá. Entonces hay que Entonces, entender se esos empiezan fenómenos, se pues. empiezan a controlar y esos fenómenos Esa- son los que hay esa que ir cosa poniéndoles trancas, ¿no? Del cucarachismo, yo recuerdo que Guanajuato era como una islita, ¿no? Todo le iba a traer. Y de pronto, a raíz del crecimiento del huachicol y de la succión clandestina de combustibles en los ductos, todo lo que va para Salamanca, toda esa región se volvió campo de la delincuencia. Sí, porque y el hemos gobierno del Estado generado no puede. esta cultura, entre comillas, de violencia, de crimen organizado, que entonces te empieza a salir de las manos y que efectivamente inicia con el tráfico de drogas, etcétera, y que después empieza a tener todo tipo de ramificaciones. Secuestro, robo de Pues sí, robo de combustibles, combustibles. extorsión, trata de personas. El que se porta mal se va a portar mal en todo. Ahora, es muy... Y le va a incrementar. Ahora, Con las ellos no drogas- se puede
es difícil, perdón, Ajá. creo que, Rafa, tú referiste un tema de, a veces se tenía como controlado, o antes se tenía controlado el escenario, se trataba, se buscaban ahí ciertos equilibrios. Yo creo que al que está causándole un daño a la sociedad, tiene que repararlo. Y tiene que ser sancionado, para eso existen leyes. Pero para eso necesitas instituciones. Para eso hay instituciones y necesitas leyes. también actuar con inteligencia, porque eso que hizo Calderón de llegar y todo, es decir, en general ni estabas preparado y solo generaste. Pero fíjate el drama de esto. Tú dices, bueno, el que haga un daño social como es el delito, pues debe ser separado, castigado. Sí, pero como no es un asunto de personas, es un asunto de organizaciones bien estructuradas. Quitas una cabeza. Son y instituciones sale bien otra organizadas. cabeza. Y más grave, Las repente es cuestión de comunidades. Por eso este tipo de cosas de cultura de la paz y ese tipo. Hay comunidades que se dedican al crimen organizado en muchas partes del país. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a encarcelar a todo? Es decir, ahí sí necesitas pensar otro tipo de cosas que se pueden parecer a soluciones después de conflictos, soluciones como las colombianas de repente, es decir, a ver, de veras... Pero ahí, Vidal, sí. perdón, ves el tema como el robo famélico, es otra historia, pero la ley No, está no, tipificado. no me refiero a eso. Pero cuando No, hay no, comunidades no, y familias que están dedicando a la Sí. delincuencia, Ajá, ¿ahí qué vas a hacer con ellos? Como en Puebla, Obviamente ¿no? hay- Los Sí, que sí. están metidos Ajá, en ahí el tienes coche con... en Puebla y Están en metidos todos. muchos otros lugares. Ahí tienes ¿no? que pensarle más, porque tampoco puedes llegar y meterlo. Es decir, es mucho más complejo ese tema. ¿no? Habría que Sí, no es un pequeño robo, son organizaciones. criminales, pero yo creo que entonces la ley, si no se va a cumplir, si la ley no se va a aplicar, Bueno, este, tendríamos que tener una política pública ahí, digamos. ¿no? pues hay Porque que hacer tam- reformas para decir, oye, amnistía a los que delincuentes, es un ¿no? poco lo que, a ver, desde que pasó con lo de autodefensa, digamos. Autodefensa fue un intento. Lo que pasa es que fue un mal intento, estuvo mal planteado, aunque en teoría, pues sí tendrías que haber dado amnistía a los que se armaban para luchar contra el narco. Les diste amnistía y luego los metiste a la cárcel que porque usaban armas. Pues claro, eran autodefensa. Yo creo que los más beneficiados en un caso de plantear la seguridad desde esta perspectiva serían los delincuentes, pues los delincuentes dicen, pues perdóname, que gracias, ¿no? Ya voy a cambiar, ya voy a hacer otro. Y mira, la comunidad ya va a estar tranquila, ya vamos a estar bien todos. Y eso con ellos es difícil. Vamos a hacer una pequeña pausa porque esto que acaba de decir Vidal me da pie para preguntarles otra cosa, pero lo vamos a hacer después de que venga la colaboración de Miguel Reyes Razo, siempre en esta emisión, siempre desde el Congreso. Los desafíos locales y globales del campo requieren de la participación de todos los sectores. Por ello, la Cámara de Diputados, a través del CEDERSA, convoca al segundo Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. El primer lugar obtendrá 50,000 pesos y la publicación de su trabajo. Informes en www.cedersa.gov.mx. Fecha límite, 2 de julio. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Ya comienza el mes de febrero y justamente en el inicio de este segundo mes del año, de este 2018, arranca el último periodo de sesiones regulares que habrá de tener la 63ª legislatura del Congreso de la Unión, la número 63, periodo que abarca del día 1 de este presente febrero hasta el Día del Niño, hasta el 30 de abril próximo. Habrán de sesionar los diputados y luego se disolverá último periodo de sesiones de una legislatura que la historia juzgará. Aquí desde el Congreso observamos el esfuerzo, la gana, la lucha, las rivalidades, los encuentros entre adversarios políticos que se dicen leales, a lo mejor algunos no lo son, a lo mejor otros son en exceso, prematuro juzgar. Ya la gran historiadora mexicana Patricia Galeana observa que nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que anda cumpliendo 101 años de estar en vigor, tiene artículos dilatadísimos, casi tan farragosos, tan prolongados, tan dilatados, tan repetitivos, que hacen casi imposible
que los estudiantes de Derecho, textual dicho por la doctora Patricia Galeana, gran historiadora mexicana, imposible que los estudiantes de Derecho puedan aprender con la H intermedia y aprender sin esa H intermedia la sustancia, el contenido, la esencia de muchos artículos de nuestra Carta Magna. Valdría la pena, pues, que en este agónico, en este dramático final de la 63ª legislatura, los señores diputados aquí en San Lázaro se propusieran revisarla, pero no con ánimo de imbuirle más reformas, ni adiciones, ni enmiendas, sino ponerla en precisión, ponerla justo en un lenguaje y en unos términos asequibles, entendibles para cualquiera de nosotros, aquellos que hemos podido ir a la escuela, aquellos que apenas han cursado la primaria, porque es obligación de los ciudadanos conocer su Constitución. Antes había grandes campañas que repartían constituciones y decían, mexicano, esta es tu Constitución. Entonces los estudiantes desde la primaria podían ir sabiendo cómo se rige la vida de los mexicanos, porque esta es la norma suprema, la máxima norma a la que hemos de atener nuestra existencia y nuestra convivencia. La Cámara de los Diputados ahora también va a estrenar, o llegan algunos diputados suplentes. Se habla de que quienes eran los titulares, quienes eran los propietarios, en el lenguaje que se emplea, diputado propietario y diputado suplente, ahora emigran, algunos dejan esta curul por un escaño, otro sitio en la Cámara Alta, en el Senado de la República, u otro cargo, o van a participar intensamente, dicen también, en la campaña de algunos de los varios candidatos a la presidencia de la República y a la variada nómina de cargos que habrán de ser votados en julio próximo y que han de transformar, se espera, el panorama político de México. Desde la presidencia de la República hasta infinidad de municipios, gubernaturas, diputaciones, senadurías, congresos locales, congresos federales, en fin, una gran mutación nos espera y por ende, para que los ciudadanos se enteren, elijan, decidan y como hemos dicho aquí también desde el Congreso, tengan la oportunidad de sopesar, de aquilatar, de valorar, de cavilar, de reflexionar muy bien qué, cómo, quién, a qué hora y con qué instrumentos habrán de gobernar, habrán de llegar al Congreso, habrán de darle un nuevo perfil a esta nación. Cambios dramáticos, cambios drásticos, cambios paulatinos, cambios bien mesurados, en fin, que nadie puede predecir el futuro. Termina esta legislatura, la 63ª, el próximo 30 de abril. Se espera entonces que cada líder de bancada de los diversos partidos políticos que están en esta Cámara logre acuciar, logre instar, logre animar a que los que integran esa bancada trabajen muy intensamente, no se tomen tantas vacaciones, realmente trabajen en favor de lo que prometieron, la mejoría de nuestras leyes, de nuestros ordenamientos, esto que nos hacen la convivencia y la vida, y permiten que esta sociedad siempre en perpetuo, en constante e en inacabable cambio, en constante metamorfosis, pueda conducirse y guiarse mejor. ¿Cuál es la aspiración? Para el hombre aspira a ser feliz, vivir en armonía, vivir en paz, tener la posibilidad de desarrollarse, llevar a cabo, dar cuerpo a sus ideales, hacerlos tangibles, convertirlos en algo visible, en algo vivible. Buena parte de esto en una sociedad organizada como la nuestra recae en el mundo de las leyes, recae en el mundo del reglamento, en el mundo de la norma, esta que rige, que conduce, que guía una suerte de carril, una suerte de ruta por la que debemos avanzar todos para bien de todos también. Esperemos entonces que este último periodo que arranca el 1 de abril y el 1 de febrero del 2018 y ha de concluir el día 30 de abril de este mismo año, sea fructífero y benéfico para el país. 500 diputados tienen la palabra. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Regresamos con usted a este análisis de la gran amenaza para la convivencia social de los mexicanos, que es la violencia. Les comentaba eso que dice Vidal sobre comunidades que están
mezcladas unos con otros, en un grado más grande o más chico. Ya por mucho tiempo, digamos. Por mucho tiempo, ¿no? Hay comunidades enteras en Sinaloa que viven absolutamente del narco, ¿no? Aunque ellos no sean narcotraficantes. Aquí en la Ciudad de México, durante muchos años el robo de autopartes fue una gran industria. Colonias completas de la Ciudad de México, perfectamente delimitadas, con semáforos y postes y luminarias, agua potable, etc., se dedican a la venta de piezas robadas. Bueno, cada vez menos en el asunto de piezas, porque ahí sí es algo más controlado el tema de autos ahora, digamos, ¿no? Ahora se dedicarán a otras cosas. Bueno, el auto ya está más pero regulado, los mismos que vendían, al narcomenudeo, por ejemplo. los mismos que vendían, exactamente, vendían espejos, tapones, cuando había tapones en los coches. No, la doctora, sí. Y todo eso. No estoy seguro que ahora sea tan focalizado. Y bueno, siguen vendiendo. Pues uno pasa por ahí, pues hay 7,000 refaccionarias. Y si pides la factura de una de las cosas que venden y no la tienen. Te la consigue también. También en Santo Domingo, donde hay un mercado negro de documentos, ¿no? Y esas cuates de las piezas de automóviles se pasaron a la grapa. Y son los distribuidores de las motitos y de las no sé qué. Entonces, yo creo que el ingenio de la delincuencia siempre irá más rápido que la labor de la inteligencia. La única manera probada, al menos en los Estados Unidos, donde no tienen luchas de carteles, es que el gobierno reparta los territorios. El tema es que sí las tienen, ¿cierto? Pero no de este tamaño. ¿Cuántos se readaptarán realmente? ¿Cuántos en verdad cambiarán? ¿Cuántos en verdad se tendrán una forma de vida diferente? Quizás consideramos el beneficio de la duda. Inteligente. Exacto. Para ver. También el tema, la gente en diferentes lugares se dedica quizás a la siembra de plantas prohibidas porque no hay un apoyo a la gente en el campo, políticas públicas que apoyen al campo. Aquí en la ciudad o en diferentes ciudades se dedican a la delincuencia porque no hay políticas públicas que den y generen las fuentes de empleo. Hay que buscarlas. O sea, a mí me dan el que es malo va a ser malo. Maíz, pues entre el maíz siembro también la mota y vendo las dos cosas y gano el doble. Y delincuencia siempre va a haber, digamos, ¿no? Ahora, cuando efectivamente tienes pocas oportunidades, ¿no? Cuando las instituciones de impartición de justicia no funcionan, ¿no? Cuando la policía tampoco funciona y cuando tienes negocios tan lucrativos como puede ser el huachicol o las drogas, bueno, pues eso se potencia a unos niveles impresionantes y entonces tienes gente con muchísimas armas, con una muy buena organización, haciendo lo que quiere. Eso es lo que hemos visto en los últimos años en México, ¿no? Esa combinación de cosas. Y esta administración que había antes, pues ni se puede, ¿no? Porque ya no se puede en el contexto actual, ni con este tipo de negocios se puede tampoco, pues, ¿no? Entonces tendremos que pensar cosas para la realidad que estamos teniendo. Política de drogas sí es buena parte del problema. Va a ser muy complicado que México reduzca de manera importante la violencia con la política de drogas actual en el mundo, en donde ahora, en México, hoy en día, hay personas que mueren, policías, etcétera, por el tráfico de marihuana a Estados Unidos, país en donde la marihuana es legal, por ejemplo, ¿no? Hemos llegado a ese absurdo, ¿no? O sea, nosotros nos matamos porque no se trafique una droga que en el país aún se produce. Ese es el absurdo. Otro ejemplo. Mira, yo veo que... O sea, ¿por qué no legalizamos la verdad y se acabó? A ver, eso reduciría en parte los problemas. Yo veo que estamos viendo las cosas de una manera muy simplista, ¿no? Claro. No aquí, no nosotros, sino en general. Se dice, si legalizamos la marihuana, acabaremos con el poder económico de los traficantes. Se puede reducir. O sea, lo vamos a reducir. Y por tanto la pugna entre ellos. Bueno, ¿y por qué vender gasolina es legal? Y de todos modos se la roban y crean bandas tan poderosas como las de los traficantes que venden sustancias prohibidas. Todo es un asunto de comercio. Y si fuera más difícil
vender gasolina. Aquí ha sido fácil vender gasolina, pues porque mismo Pemex estaba involucrado y todo. Efectivamente, crearon otro negocio que generó ese Entonces, ¿por potencial. qué no legalizamos el robo? No, lo que hay que Robar hacer- es legal. Lo que hay que Entonces ya hacer- todo el mundo... lo que hay Pues, que hacer pues es- pareciera que ¿no? así es. Pues. Lo que pasa es que el tema de drogas es peculiar, digamos, ¿no? Porque, bueno, el tema de gasolina, pues, lo que habrá que hacer es que evitar que se la roben, pues. Y evitar que se la roben y además que la puedan vender en las gasolineras, porque eso fue lo que permitió que el negocio del Huachicol se fuera para arriba. Creciera. No, Que había que se lo robaran. complicidad de Sí, Pemex para que pudiese O de crecer. los O de franquiciatarios. los franquiciatarios. Los franquiciatarios, sí, Entonces, sí, sí. eso llegó de ser un pequeño negocio a ser un negocio impresionante. Yo creo que está habiendo hoy buenas experiencias en el tema de marihuana en los Estados Unidos. Ahora también en Uruguay, Canadá se ha propuesto también hacerlo. Y es en donde efectivamente, donde hoy está habiendo marihuana legal, sí hay menos violencia. Estados Unidos es un país con mucha violencia. Lo que pasa es que estas disputas se dan en estos barrios, digamos, ¿no? De comunidad afroamericana y de mexicanos, etcétera, donde ahí no les importa que la gente se muera. Esa es la diferencia. O sea, Estados Unidos, si uno va a una ciudad de Estados Unidos, uno está seguro en ciertos lugares Sí, de la claro. ciudad. Hay otros muy Hay riesgosos, lugares en muy Washington o en complicados. Chicago, Los Ángeles. a Los Ángeles, en donde uno no puede ir. puedes digamos, ¿no? pasar, no puedes. Ahí es donde se dan estas guerras entre bandas, etcétera, ¿no? Yo creo que la experiencia que hoy está viendo de cannabis sí puede ser una buena experiencia para poder tener una mejor política de drogas que no necesariamente va a resolver el problema, pero pudiera reducir el poder de los Ahora, traficantes. el siguiente paso que ya lo ha querido dar, por lo menos Astudillo, el gobernador de Guerrero, es ¿por qué no legalizamos la siembra de amapola y nos dedicamos a exportar heroína? Con fines médicos. Con fines de Con fines médicos. farmacia. Porque además lúdico. ahora la heroína, si tú eres un enfermo terminal, es dificilísimo tener acceso a ese tipo de drogas. Es importada. A mí me tocó en un par de casos, ¿no? Es una dificultad enorme. Y es importada. Ahora también el gobierno quiere que importemos marihuana medicinal. Es como importar agave, ¿no? Miel de agave. ajá, la ¿no? marihuana. Es decir, No, es claro, como importar gasolina. es como importar gasolina. Pues sí, digo, aquí yo te mando el petróleo, tú me Y tú devuelves mandas la gasolina. gasolina. Efectivamente, hay un mercado para amapola legal con fines médicos. Nadie está diciendo que se legalice la heroína, que eso es otra historia. Sí, como no, puede no, ser la no, marihuana, no. porque estamos hablando de cosas distintas. Pero Efectos es el distintos. tipo de alternativas que pudieran Bueno, es que disminuir de la algunos. amapola obtienes muchas otras cosas. Sobre todo médicas. Puedes obtener heroína, Sí. puedes obtener morfina Ajá. y puedes obtener compuestos de opiáceos Sí, sí, sí. para benzodiazepinas. Puede haber una industria médica Claro. como la puede haber de marihuana también. Todos los que estamos aquí, los que nos están viendo y nosotros, hemos consumido opiáceos en algún momento de nuestra vida. Bueno, Todos. Sobre todo en Estados Unidos. Y por Las eso, anestesias, y por eso ¿qué la son? crisis que hoy tiene Estados Unidos de heroína viene de una mala regulación de medicina de opiáceos. Como fue tan fácil obtenerlo, la gente se hizo adicta a los opiáceos. Cuando no pudo comprar los opiáceos, pues compró la heroína. Estamos en un tema de focalizarnos únicamente en el tema de droga, pero la droga te lleva al secuestro, te lleva a la extorsión, Bueno, pues te sí, lleva al porque huachicol, sí, te sí, lleva este grupo es a tan toda, poderosos todo- que- el pero si tú le quitas enriquecimiento la droga, por el le tema quitas buena de parte del recurso. de los ductos de Pemex hizo que estas gentes que se dedicaron, estas mafias que se dedicaron a esto, pues crecieran de tal forma que ahora cómo las controlas, ahora cómo las enfrentas, ahora cómo las atacas, las inhibes para que dejen de estar actuando y causando el deterioro social. Ahora se dedican a robar trenes y vender los trenes. O sea, roban trenes con cigarros o con grano. A ver, la delincuencia está totalmente desatada, más de 20 y tantos mil homicidios dolosos en el año pasado, histórico, no debíamos tener un precedente de más de 20 y tantos años. Bueno, el robo de Entonces, limosnas en las iglesias. Robo de limosnas, robo de las cruces, de los porque generamos esta figuras cultura, ¿no? religiosas. Yo No hay respeto, ya no hay el respeto otro de día nada. Escuchaba un análisis de un experto en este tema, de señor López Portillo, Ernesto López Portillo, que decía, a ver, el nivel de homicidios en un lugar como Colima no se puede explicar solo por la guerra del narco, ¿no? O sea, tiene que haber otras causas. Es decir, ya hemos generado una cultura de esto, una cultura del homicidio, además hemos armado a las personas con todo el tráfico de armas que han venido a México a raíz del tema de los cárteles. Por lo que tienes es gente armada. Entonces, lo que antes podía haber sido un pleito de cantina, pues termina en una muerte. ¿Por qué? Porque ahora la gente tiene un acceso importante a armas. Es decir, sí hemos generado una bola de nieve
que como bien dices, escapa solamente al tema del crimen organizado, ya muy grave, a un asunto en donde la sociedad es una sociedad violenta con acceso a armas. Yo propongo una definición distinta. Yo creo que en México ya deberíamos de omitir la definición de crimen organizado para hablar de crimen generalizado. Por lo que tú dices, ¿no? Es que ya son cualquier actividad que tú me digas está sujeta a un delito paralelo. Las tarjetas de crédito. La clonación de tarjetas, el uso fraudulento, etcétera, son delitos etcétera, de cuello etcétera. blanco, Pero son delitos de todas maneras. Son No son delitos que dejen violencia y sangre, pero son delitos que alteran la vida de las personas. Claro. La tranquilidad, la calma. Totalmente. Bueno, sí, aunque en realidad... Bueno, ya hay tráfico de firmas para convertirse en candidato independiente a la presidencia. Si eso no... Bueno, ahorita regresamos. Ya está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2018. El primer lugar recibirá 150,000 pesos. Si tienes un proyecto que busca expandir las fronteras del conocimiento de las finanzas públicas y economía, participa. Para mayor información, visita www.cefp.gov.mx. Convoca el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, pues estábamos hablando de esos anchurosos caminos del delito. Todo se puede robar, todo se puede truquear, todo se puede falsificar. Se falsifican diplomas de licenciatura, de doctorado, bueno, hasta de Yale hay certificados falsos. ¿De Yale también? Sí, de Yale también. Pues sí, hay una diversidad de delitos. Porque la gente puede, ahora que todo es digital, ¿ya vieron, por ejemplo, la película esta de La Forma del Agua? No. Bueno, ahí hay un episodio en el cual alguien tiene que falsificar una credencial para entrar a una instalación ultra secreta de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y van con un súper dibujante y el dibujante la dibuja de manera perfecta. Como tú lo refieres, hay una diversidad. Entonces, bueno, todo se puede falsificar. Hay una diversidad, Rafa, de delitos. Como tú dices, un gran catálogo y que lamentablemente se siguen incrementando y se siguen aumentando, pero creo que la política que se debe de adoptar es la de darle resultados a la gente. Más del 50% de la población ha sido víctima de algún delito. O le ha tocado algo, ¿no? Con su hermano, no podemos hacer esto de lado. Debemos de centrar nuestra atención en esto. Debemos de buscar el mecanismo indicado para que a esa gente que se fue víctima de un delito, ya sea patrimonial o la vida o cualquier tipo de ilícito que se le haya cometido, que se le resarza el daño, que se cumpla con la ley. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, una de nuestras prioridades se da en esta agenda parlamentaria para el próximo periodo de sesiones, el tema de la seguridad. Es algo que todo el país está demandando, es algo que el país grita, exige, solicita seguridad para que podamos vivir en paz y tranquilos. Así, con insistencia y con ideas y con propuestas. Y, por ejemplo, esta legislatura en la que ustedes forman parte, produjo leyes muy importantes. La de la desaparición, la de la tortura, que son formas de la violencia, ¿no? Tienen en las manos la controversia, bueno, ya se fue de sus manos, la de seguridad interior, que tristemente, yo no sé si tristemente o no, porque, sí, bueno, pues ahí la tiene la Corte, no, yo creo que sí, y no ha ocurrido. Porque eso, ¿no? Eso aislado sí es un problema, es decir, eso aislado lo que va a perpetuar es el modelo de que como no pudimos hacer nada más, pues hay que llevar al ejército. Ese es parte del problema. Y ni así. Yo creo que ni así. Ahora, este gobierno ha sido un enorme fracaso.
fracaso en términos de seguridad, de coordinación, de implementación de políticas. El haber puesto seguridad en gobernación fue un error. Es decir, creo que este gobierno da pésimos resultados en materia de seguridad y no lo quiere asumir. Que se agregan a los pésimos De anteriores. otros anteriores, pero decía, ya no podía estar peor y estoy A eso voy. Y a eso voy. ¿Qué va a pasar? Ahora, yo creo que el tenemos, próximo? a ver, el enfoque sí tendría que ser cambiar pues la perspectiva. Y es un tema de seguridad ciudadana, incluso, a ver, olvidemos de hasta el cumplimiento de la ley. Lo más importante es la seguridad de las personas. Y dentro de la seguridad de las personas, lo más importante son los delitos violentos y dentro de eso el homicidio. Y eso debe de ser la guía de lo más importante, digamos, ¿no? O sea, lo más importante es que las personas no sean objeto de delitos violentos. Y que dentro de eso se reduzcan los homicidios. Como que tan grave es el asunto que ese tendría que ser el enfoque más importante. Debemos de tener una agenda, repito, aquí no hay colores partidistas, no puede haberlos, porque la ciudad lo que está exigiendo es resultados. No puede ser posible que una persona que sea víctima de un ilícito y pierda la vida, sus familiares no se les resarza el daño, que haya un robo a transeúnte, que haya un robo a casa habitación y el delincuente salga libre, por lo que ustedes consideren. Es totalmente reprochable y a la gente hay que darle, o sea, si hay que hacer reformas a lo que haya que hacer, si hay que adecuar, Claro. o sea, todas las leyes son perfectibles. Y si a eso le agregamos y la falta el de éxodo de procesados de todas las cárceles de la República Mexicana por el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, Se personas disparó. que no han Pues, sido, se disparó. personas que a los que no sabemos si son delincuentes o no, ese es el problema. O sea, Pues, tenemos un sistema... Si no eran, quién sabe lo que hayan aprendido. Es que es el asunto, es decir, a ver, tenemos un sistema que no nos asegura la investigación de los delitos y por lo tanto no nos asegura que las personas procesadas sean delincuentes. Y luego, como la impartición de justicia pues depende básicamente de si tienes o no dinero, tampoco estamos seguros de que hayan recibido la pena adecuada. Ahí hay una distorsión brutal en todo esto. Bueno, ¿no? pero ahí perdón, Vidal, yo creo que hay instituciones y de alguna manera, pues sí sabemos que existe la corrupción y existen una serie de situaciones. Instituciones muy disfuncionales. Pero ¿cómo le explicas? Porque yo he estado haciendo visitas a diferentes agencias del Ministerio Público en el país, en donde las víctimas del delito llegan, se roban su casa, se meten a su casa, asesinan al esposo y sale la gente. Pero que esa porque gente- no lo agarran en flagrancia, Que porque el debido que porque el debido proceso. proceso. Creo que debemos focalizarnos y si hay que hacer o aumentar el catálogo pero de también- delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, Pero si no que se hubo debido aumenten. proceso tampoco, digamos. Es decir, a ver, porque lo otro, es decir, a ver, no nos importa Que que, se la policía sea perfeccione. muy mala y no podamos agarrar. A ver, el caso de este señor, el artista que fue acusado de matar- Que él estaba en Colombia cuando estaba en pasaron las Colombia, cosas. estaba aquí. A ver, hasta sembraron una pistola en su casa. Es decir, Volvemos a a lo ver, mismo, tenemos, totalmente es de decir, acuerdo. el Es punto, corruptible, el problema no es corruptible. solo, o en todo caso solo, de que esta persona que atraparon no lo han metido a la cárcel. El problema es que quién sabe que si le atraparon es el que era. No, es mucho más grave el asunto, digamos, ¿no? Y también incrementar penas no necesariamente es la solución. No. Depende. Depende no hablo, de qué situación, yo no hablo de, cómo. yo no hablo de incrementar penas, hablo de que hagamos una agenda, todas las fuerzas políticas en el Congreso, para hacer las reformas adecuadas y se perfeccione a efecto de que las víctimas se resarza el daño y quien cometió un ilícito pues tenga la pena adecuada. Profesionalizar a los ministerios públicos para que judicialicen en caso de que se acrediten los elementos, se judicialicen todas las carpetas de investigación. Ninguna carpeta, la gran mayoría no se judicializan, quizás por falta de preparación, quizás por falta de Entonces, ahí está el profesionalización, problema. por muchos temas. Yo sé que hay mucha gente que defiende el sistema penal acusatorio y defendemos la postura y es bueno y hay que hacer debido procedimiento, todo, pero también creo que de alguna manera los índices delictivos se han incrementado, y no lo digo yo, lo dice la sociedad. Pero no hay ninguna prueba que por esa sea la razón. Bueno, pero al final salieron 10, ni la han prueba, salido muchísimos ni la presos prueba es y se ha eso. incrementado. No hay una, a ver, no hay, No hay es pruebas, decir, pero se han incrementado. hay
hay relación y correlación, digamos. Relación No hay y una correlación. prueba Sí, pruebas, ¿no? de eso y creo que la solución no está en quitarlo, por ejemplo. No. Me da la impresión que el problema no está en las leyes en general, está en la implementación de las mismas. Y segundo, sí aprobamos una ley de víctimas, creo que eso fue un avance, claro. Y quien quiso aprobar una ley por sus pantalones, sin ningún diálogo, fue el gobierno con la de Seguridad Interior. O sea, aquí el único partido que tomó la decisión de manera unilateral tomar una decisión fue el PRI. Sí, pues no se podía sacar en fast track la ley de seguridad interior. Entonces, quien quiso no dialogar y había platicarla y había con la sociedad, sensibilizarla con las ellos sociales, dicen que ya se había discutido y dialogado durante 10 años. Ajá, y entonces todo el mundo está, a ver, y entonces dicen, no la leyeron, entonces no la leyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el CIDE, es decir, todas las personas no la leyeron, la ONU, el Alto Comisionado, ¿no? O sea, quien se empeñó en no dialogar la política de seguridad fue el gobierno. Totalmente. Así de sencillo. Bueno, ahora la Corte, pues que la lea, ¿no? Bueno, la Corte la lea, ahora, y que la corrija. Ahora, la Corte va a decidir sobre su constitucionalidad, que es distinto a que sea idónea también. Claro. Es decir, o sea, una ley puede ser constitucional y no necesariamente la adecuada. Y va a discutir sobre sus propios precedentes. Pero sobre la constitucionalidad, no sobre si la ley es buena. Y en la constitucionalidad no podrá ir contra sus pasos previos. Yo creo que parcialmente se va a declarar inconstitucional algún aspecto. Algunos artículos. Parcialmente. Chiquito, así. Porque tampoco la Corte puede darse el lujo de pasar como un testigo pasivo. Si ya me la trajeron, mire usted, por lo pronto le cambia el color a la hoja y le pone no sé qué, y aquí donde dice autobús le pone usted camión, ¿no? Porque no pueden quedarse como convidados de piedra. Tienen que justificar. Bueno, imagínate, para cómo están las cosas, toda la oposición dio su firma para la controversia constitucional. Sí, todos los. O sea, no hubo un diputado que haya sido que no lo haya dado en el Senado y en esta Cámara. Es decir, si es un hay un rechazo generalizado. Pero sobre todo por lo que tú dices, o sea, no se consensuó con las oraciones, con la sociedad, con la gente, y se quiso sacar en fast track. Y así pues y no es parte de un paquete completo de cosas, ¿no? Ese es quizás su peor defecto, papel del ejército, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Entonces, aislado, pues sí le estás dando un poder. Y aparte de todo aislado no sirve de nada, porque si no contempla los demás factores, pues todo lo demás se queda suelto. Pues ya se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho que hayan participado. Creo que ha sido sumamente ilustrativa la conversación y fundamentalmente a usted le agradezco mucho su compañía. Muchas gracias.